Rat Pack, la mesa de editoras esta mañana acá en Mesa Central. Paula Valenzuela, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. El último martes del 2025. Último martes. ¿De qué vamos a hablar hoy, Paula? Johannes Kaiser y los nacional libertarios ponen sus condiciones para entrar o no al gobierno de José Antonio Kast. Y aquí reaparecen los temas valóricos de los que los republicanos tanto huyeron en campaña. Esta parece ser una de las primeras mediciones de fuerza en la derecha. ¿Cederán en la oficina del presidente electo con tal de tenerlos dentro del gobierno? Es la pregunta que vamos a contestar en esta mañana. Marily Ludes, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Series, libros y documentales que nos dejó el 2025 en el mundo de los negocios y la empresa. Y por qué cada uno de ellos nos dice algo, nos deja algo que pensar para entender y afrontar el 2026. Qué buena. Qué buena. Es como lo de la Yoya el otro día, pero en el mundo financiero. Sí, exacto. Entretenido. Es que recordemos que estamos a 30. 30 Se necesita cuestionarse el año que viene. Mañana es feriado bancario, por si acaso, para que no lo olviden. Así que si iban a correr al balista mañana, no lo hagan. Va a estar cerrado. Ya, hablemos de Nacional Libertarios y el presidente electo, Paula Valenzuela. Un tema que ha estado, por supuesto, ayer sobre todo y hoy día va a seguir siendo tema importantísimo en los días de instalación del presidente electo. Y la reunión ha tenido suspenso. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora va a ser? Y les puedo decir que va a ser a eso de las 10:30 de la mañana en la sede del Partido Republicano en Las Condes. Ah, no va a ser en la Gloria. No, me costó harto. Dar con esto. Le han puesto harto hermetismo y harto secreto, no sé por qué, pero es lo que me han dicho hasta ahora, que va a ser en la sede del Partido Republicano en Las Condes y va a ser, como ya hemos dicho, entre el líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y la oficina del presidente electo representada en el ex senador UDI, Claudio Alvarado, quien ya a esta altura opera como un ministro del Interior de José Antonio Kast, que, porque tiene entre otras tareas, tiene a cargo el traspaso de mando. Claro. Y en esta reunión no estarán solos, porque también están convocados los integrantes de las directivas de los nacional libertarios y de los republicanos. O sea, entre la OPE, republicanos y nacional libertarios. Y dicen, se trata de un encuentro definitorio para zanjar uno de los misterios políticos que rondan por estos días. Si Johannes Kaiser y los nacional libertarios ingresarán al gobierno de Kast. Todo esto, recordemos, a 2 semanas y media de que se nombre al primer gabinete que lo acompañará. Ayer, los nacional libertarios adelantaron que tenían en sus manos un documento con los llamados márgenes, líneas rojas o bien condiciones que ponen para entrar al próximo gobierno que asume el 11 de marzo. La verdad es un marco operativo de cooperación con el futuro gobierno, dijo Kaiser en este punto de prensa al que los nacional libertarios citaron para referirse, comillas, a las negociaciones con el presidente electo y su trabajo legislativo. Por eso llamó la atención la convocatoria. El verbo Sí, que llama, negociar. Sí, claro. Y eso, hasta anoche, estas peticiones eran un misterio para los republicanos porque los nacional libertarios han manejado, como les decía, no solamente con hermetismo el lugar donde va a ser la reunión, sino que lo que contiene este documento. Pero ya hay pistas sobre algunos puntos intransables, como los llamó el propio Kaiser ayer en el punto de prensa. El diputado dijo que esperaba que el próximo gobierno, por ejemplo, no continúe con el programa de acompañamiento a la identidad de género, PAIG, y también se refirió a la Ley de Educación Sexual Integral, ESI, como una iniciativa donde el Mineduc ha intervenido, según él, en la autonomía de los padres. Esos son 2 temas de la llamada batalla cultural o temas valóricos que han puesto sobre la mesa los nacional libertarios y que no quieren transar. Es bien común ver entre sus seguidores y entre los mismos nacional libertarios el hashtag no a la ESI, que hasta su esposa, Iveta Varia, la esposa de Johannes Kaiser, tiene en su biografía de su cuenta de X este hashtag. O bien es un debate que quizás ustedes pueden recordar con la frase de no te metas con mis hijos. Claro, eso es lo que está de fondo. Eso es lo que está de fondo y que es una bandera que ha tomado el Partido Nacional Libertario con más fuerza en las últimas semanas, sobre todo en la campaña presidencial. Perdona, ¿es un programa, una ley? Es una ley que no está aprobada todavía, pero en el fondo tiene programas que se pueden ir aplicando todavía en ciertos colegios, que van enseñando de educación sexual en diferentes etapas del colegio. Sí, me da la impresión de que le preguntaron a José Antonio Kast en alguno de los debates y... Sí, nosotros le preguntamos, yo creo, Iván. Puede ser. Sí. Y está en la línea de alejar al Estado de la intromisión en la educación que las familias quieren darse. De los cuentos, ¿te acuerdas que nombraron un cuento también?
Ahora, políticamente es como traerlo al equipo José Antonio Cast a lo que justo evitó y logró evitar toda la campaña. Claro. O sea, fue súper exitoso sacar esos temas, dejarlos al lado. Y con esto se vuelve a esos temas de cabeza, ¿no? Y ese es justamente el dilema que voy a desarrollar un poco más adelante, porque antes de eso, también yo les decía, no solamente está estas pistas, Johannes Kaiser, respecto a lo que él va a pedir negociar o no transar, digamos, es que fue el tema de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. A mí ayer me decían que esto no está en el documento, pero por supuesto es como lo más concreto, ¿no? Porque Kaiser advirtió que respaldar a la expresidenta sería una mala señal y que los pondría en una situación muy delicada. Y en privado advierten que nunca, jamás apoyarán a la líder de la que consideran una de las peores administraciones desde el retorno a la democracia, ni menos con los recursos económicos que ello implica, porque han enfatizado harto en eso, que cuestan mucha plata, no tengo ahora el número exacto, pero han enfatizado harto en que no van a estar dispuestos a eso, y también se ponen a la Agenda 2030 y a todas estas instituciones, organismos, digamos, internacionales, como por ejemplo la ONU. Claro, Kaiser en la campaña dijo que no se iba a salir de la ONU, pero que sí iba a salir a sacar a Chile de todos los organismos asociados y recortar el presupuesto de la nomenclatura de Naciones Unidas, digamos. Claro. Ahora ahí el presidente electo tampoco se la jugaba por la candidatura, ¿no? Se juntó con Michelle Bachelet. Pero la reunión fue una señal que molestó a varios del ala más derecha de quienes apoyan a José Antonio Cast. Salió Camila Flores. Camila Flores salió diciendo que ¿por qué se había juntado con Bachelet? Y es algo que también Además, genera harto ruido como en simpatía, sí, generó harto ruido en los nacional libertarios. Pero es algo que reconocen. Claro, la pregunta es si fue en el marco de las reuniones con los expresidentes. O si se las jugó efectivamente. Lo que me da la impresión, esto es impresión, no lo he reporteado, pero lo que me da la impresión es que molestó lo que sí se supo, que esto sí es reporteo, que es que entre Cast y Michelle Bachelet hubo una conversación muy cordial. Claro. Antes de la reunión, cuando Michelle Bachelet lo llamó el 14 de diciembre. Claro. Y que esa conversación fue muy cordial y que por lo tanto preparó el camino para otra conversación también cordial el día que se juntaron, digamos. Y que el mismo presidente electo ha dicho que es una decisión, la candidatura de Bachelet a la ONU, que aún no está zanjado. Claro, y que no va a comentar antes del 11 de marzo. Por ende, los nacional libertarios están tratando de influir de alguna manera en esa decisión que consideran un error. Y bueno, y todo este pequeño adelanto que yo les decía de las posibles condiciones dejó en suspenso a la OPE. Porque se preguntan, ¿los nacional libertarios están subiendo el precio de su ingreso al gobierno? Porque afirman que Cast ha delineado hasta ahora con éxito que será un gobierno de emergencia y que entonces los llamados temas valóricos o la llamada batalla cultural no son una urgencia social. Y si hay algo que tienen claro los republicanos es que no pueden traicionar el espíritu del gobierno de emergencia. Eso sí, los republicanos entienden que los nacional libertarios deben hacer al menos algunos guiños a los suyos porque saben que son, en este caso, los más duros en el mundo de las derechas, ¿no? Ahora, tanto los nacional libertarios como los republicanos están conscientes de que tienen coincidencias en temas de seguridad y reactivación económica. En el mundo republicano más bien dicen que acá no está en juego el compromiso de los nacional libertarios en el plan legislativo de Cast. Para nada, de hecho. Lo que está en juego es si jugarán un rol político dentro del gobierno, lo político comunicacional, y eso es lo complejo. Otro republicano me decía que aconsejaría no hacer cosas que no les convengan, porque reabrir los temas valóricos podría abrir flancos con otros partidos del ala liberal, que es un poco lo que también decía al principio Marily respecto a que han podido manejar en la campaña este tema fuera de la agenda. Y hay una pregunta sobre la mesa. ¿Qué hace más daño? ¿Que no entren al gobierno desde el día 1 o que terminen saliéndose del gobierno? Claro. Algunos piensan, ¿qué harán los nacional libertarios cuando Cast deba hablar ante la ONU, por ejemplo? ¿Se lo han preguntado? Igual es interesante el ejercicio de un poco de ciencia ficción, pero es un punto importante, ¿no? ¿Qué va a hacer en ese momento? ¿O se va a salir a la primera que no le parezca bien algo del gobierno? Y también ayer Kaiser decía que no quería entrar a medias el Partido Nacional Libertario de este gobierno. Claro, que entra o no entra. Claro. Un nacional libertario dice que la reunión de hoy es tender una mano amiga, no poner una pistola sobre la mesa. Que hay disposición entonces de entrar al gobierno. Hay un problema de comunicación, porque no sé, pero creo que todos entendimos ayer que era una cosa más como de... No, dicen que estos documentos también son para mostrar las cosas que tienen en común. Que no, de hecho, que no tienen ningún problema con el programa de gobierno de Cast, por el contrario. Pero insisten en que para ellos es crucial luchar contra la llamada hormonización de niños y todo lo que implica lo que ellos llaman la ideología de género. Dicen que una cuestión que valorarían, por ejemplo, sería acabar con el lenguaje de ideología de género. Por ejemplo, ellos hablan de la presidente Bachelet,
o no se refieren a ellos y ellas, o él, y ahí sería más extremo el ella, sino usar el género masculino como el genérico. Ya. Eso es como lo que piden en general. Y hay 2 puntos más también que están que me salieron ahí en el reporteo, que es reorientar el Instituto de Derechos Humanos, que aparece dentro de sus prioridades, y concretar el estado de sitio en la Araucanía. Aparecen como peticiones de parlamentarios, como una de las cosas que les gustarían para entrar al gobierno. Ahora, los republicanos reconocen que hablar con Kaiser no es difícil, para nada, dice, que en general son conversaciones directas y francas. Todavía afirman es indescifrable si a esta reunión el ex candidato presidencial pondrá su nombre a disposición para el gabinete. Ven que ha sido tema si va a entrar o no va a entrar, porque los hermanos han dicho que no le conviene ser un fusible. También está el tema del parentesco, porque los republicanos han dicho que no puede haber una autoridad que el presidente electo nombre con una autoridad electa. No pueden haber parentesco entre sí, pero dicen que en el caso de Kaiser es obvio explicarlo, ¿no? Que primero entró Johannes Kaiser al gobierno, que es su hermana, ¿no? Sí. Sería fácil de explicar Lo que en ha ese trascendido sentido. es que habría excepciones, digamos. Claro. También podría haber una excepción, no digo que vaya a ser, pero podría haber una excepción con los Coloma, por ejemplo. Claro. Ayer Kaiser dijo algo distinto, dijo que lo iba a evaluar en Para su esos mérito. cargos, ¿ah? Sí, Para sí, los sí, cargos sí. de ministros, subsecretarios. Claro, los de confianza. Sí. Dijo que lo iban a evaluar en su mérito en su momento. Kaiser. Sí. Eso igual es algo nuevo que está sobre la mesa, y por eso dicen algunos indescifrable lo que va a decir hoy Puede día que en la haya- reunión. Sí, porque puede que haya otros caminos. Y para terminar, algunos pros que ven en caso de entrar a la moneda es que, bueno, estaría todo el abanico de las derechas y el centro detrás del gobierno, sería aún más sencillo el respaldo a proyectos de ley y, por supuesto, se podría simplificar la coordinación política comunicacional. Pero el tema es complejo y, como les decía, se convierte de todas maneras en un primer test de la medición de fuerzas de la derecha. ¿Quiénes cederán? ¿Cuánto pedirán los nacional-libertarios? Todas preguntas que vamos a empezar a resolver, por supuesto, en los próximos días. Ahora, esto se ha soslayado, pero el famoso video, el programa de streaming, donde aparece un diputado en ejercicio, Cristian Lavé, y un diputado electo, Pierre Carlesi. en lo que parece la televisación de un carrete de amigos, con chistes de mal gusto, con grosería, con insultos a los rivales políticos, con comentarios hipersexualizados, no parecen ser el mejor antecedente para sentarse a conversar, negociar, ocupa el verbo que quieras, hoy día con Claudio Alvarado. Si los ponen en una situación bien Es compleja. una situación De compleja. hecho, ayer fue una pregunta inevitable en el punto de prensa que era citado justamente para esto. O sea, es que ¿con qué entidad llegas a sentarte a conversar con un gobierno electo? ¿Con diputados que se van a comportar así después? Y Cristian Lavé fue jefe de campaña de Johannes Sí, Kaiser, además, un hombre de O sea, confianza es en su muy momento. del epicentro del Nacional Libertario. Entonces, ¿ese va a ser el comportamiento político del Nacional Libertario? O sea, me parece que un problema para el presidente electo y me parece que un problema para el Nacional Libertario sentarse a conversar en esas condiciones justo hoy. Va a ser tema de todas maneras en la reunión de las 10:30, era Paula, ¿no? 10:30. 10:30. Así es. No en La Gloria, a un par de kilómetros. ¿Cómo se llama? En Presidente Razo. Presidente Razo. Marilyn Luders, ya. Serie, podcast, Mundo Financiero. Claro, si tuviéramos que hacer un balance de los negocios del año, tendría que estar, por supuesto, la guerra arancelaria, los rally tecnológicos de las bolsas mundiales y el acuerdo SQM-Codelco que tú ampliamente conversaste hoy día en la mañana con el presidente Máximo Pacheco. Pero como hemos hablado de eso muchas veces, para este cierre de año yo les propongo que irnos por estos libros, series, documentales y que van a dejarnos algo para el 2026. Partamos. A ver. El libro más polémico en el mundo de la economía en 2025, y además fue un bestseller que combina las dos cosas, casi sin duda se podría decir que es Abundancia, escrito por los norteamericanos Ezra Klein y Derek Thompson. En la portada se ve un mundo partido en dos, como una naranja a la mitad del mundo, en donde florecen espacios verdes, agua y enorme rascacielos, es decir, abundancia. Y abundancia como moderna, además. Las tesis que ahí proponen, que les contaré en un par de minutos, irritaron a los progresistas de tal manera porque se sintieron atacados, especialmente porque ellos interpretaron que lo que había detrás de este libro era un nuevo manifiesto progresista. En Chile llamé a 3 intelectuales de centro izquierda, que yo estaba segura que el libro lo habían leído y ya por lo menos tenían una opinión, y esto es lo que pasó. Primero me dijo que no le tincaba nada, que era como el mea culpa de Jackson. Ya, entonces que no se lo iba a comprar y no se lo iba a leer. Que el libro era como el mea La culpa, de de Jackson, sí. Oh. El segundo, que iba en la página 100 y que no le encontraba razón en casi nada hasta ahora.
Y el tercero, que me puso un WhatsApp, me dijo, en verdad, no hablemos porque no tengo mucho más, lo encontró interesante pero naive. En Estados Unidos y en Europa también lo tildearon de idealista, pero hay columnas y columnas y entrevistas que alaban a esta mirada fresca de la política, de la centroizquierda, que vendría a llenar un vacío, y como Klein y Thompson reescriben el progresismo desde lo positivo, no desde, digamos, la derrota en algunos países. Pero veamos qué es lo que desata estas pasiones. Klein en sí mismo es un personaje que tiene tantos detractores como fans. Con poco más de 40 años, ha sido un bloguero estelar desde hace más de una década. Fue de los primeros blogueros influyentes y emprendedor de medios, el creador de Vox. ¿Se acuerdan de ese medio Vox que tuvo un súper auge, que cuenta las noticias en simple? Y un muy escuchado podcast. Y desde ahí, de haber el fondo generado este mini imperio de medios, saltó al New York Times, donde es tratado como una estrella. Junto con Derek Thompson, Derek Thompson era hasta hace unos meses el editor general de The Atlantic, que también es un medio súper prestigioso de Estados Unidos. Sí. Entonces, los dos venían, además, con una historia detrás. No es que el libro apareció de la nada, sino que tenían libros, tenían podcasts, tenían cosas. A ver si puedo resumir. Lo que ellos dicen es que está circulando la idea de que todos nuestros problemas, climático, vivienda, etcétera, no se solucionan porque hay escasez. Y estamos atrapados en escasez. Según los autores, esto no es una realidad. No estamos atrapados, sino que es una lección que hemos tomado y que se puede enfrentar la escasez buscando abundancia si es que se cambia la manera de pensar. Un ejemplo, Estados Unidos, postulan, ha hecho inaccesibles a las clases medias las ciudades más bullantes. Y por décadas, si no siglos, las clases medias se pegaban esta movilidad social en las ciudades, porque en el fondo lograban en conversaciones con otros las innovaciones. Pensemos en Silicon Valley. O sea, en el fondo, eso es gente que tiene que estar junta para que pasen cosas. O sea, no pueden estar separados por otros lados. Entonces, dice, se ha perdido estas ciudades con movilidad social. ¿Y cómo? A punta de normativas y prohibiciones han congelado la cantidad de vivienda y así New York, Boston y Los Ángeles tienen un letrero que dice no entrar, que es virtual, que tiene que ver con que es millonariamente imposible vivir ahí. Entonces, lo que ellos proponen es que la centroizquierda, la izquierda estadounidense, esto está bien, es bien en el fondo pensado en los demócratas, es centrarse demasiado en el consumo y en la identidad, alojándose de una visión más amplia de abundancia y progreso, que incluya grandes obras energéticas, infraestructura, inversión urbana. Critican en el fondo al progresismo moderno por centrarse demasiado en bloquear y poco en construir prosperidad. Entonces es un debate que acá estamos teniendo también, de alguna manera, desde la permisología en adelante. Quizás la manera de que ellos lo plantean es lo que genera un poco de irritación, porque es desde tú lo estás haciendo mal, por lo tanto tienes que hacer esta otra cosa. Pero está siendo muy leído en países donde vienen olas de triunfos conservadores. Cómo se tiene que reinventar el progresismo para poder ofrecer una alternativa que no sea no y que sea sí. Ya, pero aparentemente acá en Chile en la intelectualidad centroizquierda no ha calado. No, ahora por otro lado, en Chile también ya tenemos una centroizquierda que habla de crecimiento, que habla de inversión, que está en esa senda, una parte importante hace muchos años, unas partes son más conversos recientes, pero ya está, digamos, el tema está bastante instalado. Conversos recientes. Sí, hay conversos. Acuérdate que hablamos de crecimiento hace no tanto. Es verdad. Ya. Dejémoslo a los progresistas que se las arreglen con su libro y vamos por el mejor libro de negocios del 2025. Esto, el mejor no lo digo yo, por supuesto, es el ganador del premio Financial Times y Schroders al mejor libro de negocios del año. El 2024, acá lo comentamos también, ganó un libro que exploraba la competencia feroz por liderar la inteligencia artificial y que contaba cómo OpenAI y Google DeepMind estaban en una carrera desatada por la supremacía, así se llamaba el libro, que era en el fondo quién iba a ganar esta lucha. El 2025, el libro ganador, que el fondo está hoy día disponible por si acaso en Amazon vía papel, Kindle y en Busca Libre en papel, que llega en 15 días. Se llama The Thinking Machine, la máquina de pensar. La escribió un autor que se llama Stephen Witz y es sobre el surgimiento de Nvidia y su ambicioso y energético líder Jensen Huang. El libro es súper interesante porque sigue esta trama de libros que se escribieron de Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, donde se muestra al personaje como que llevándose a cuesta la empresa de alguna manera. Entonces tiene una mezcla por cómo la empresa salió adelante, pero también mucho de la personalidad. El caso de este libro, The Thinking Machine, explica que Geng
muy tempranamente se dio cuenta que lo que se usaba de tiempo para que se pusieran obsoletos las máquinas de creación de algoritmos iba a quedar en el fondo muy corto. Entonces, se llamaba la ley de Moore. Dijo, no, hay que generar una nueva arquitectura computacional. Y ahí, bueno, aparecieron los chips que eran para videojuegos, los transformó, escaló y logró llevar a la empresa hoy día a ser la tercera en capitalización mundial. Es una locura, una Ni empresa. más ni menos. Ni más ni menos. Y recuerda mucho a Bill Gates cuando dio vuelta a la empresa en Microsoft porque se dio cuenta del potencial de Internet. O sea, tiene ese giro. Tiene algunas partes increíbles de no creerse, pero no en el sentido increíble de muy buenas, sino de no creerse. Increíble. Parece que el dueño de Nvidia es un gritón despotricante. Gritarle a la gente forma parte de su estrategia de motivación, porque el autor entrevistó a muchísimos empleados, lo entrevistó al mismo fundador. Parece que gritaba. Y en una entrevista le gritó al propio autor. Dice que le preguntó... Es una entrevista que no va bien, digamos. Claro, pero la puso ahí en el libro. Entonces Witt le pregunta, ¿qué nuevos empleos podría crear la inteligencia artificial? Bueno, amable la pregunta, ¿no? Jensen perdió los estribos y empieza a gritarle. Su ira parecía descontrolada, omnidireccional y totalmente inapropiada. Yo no era empleado de Jensen y él no tenía nada que ganar, enfureciéndose conmigo. Simplemente le molestó que le preguntara. Qué buena la historia. ¿Les ha gritado algún entrevistado? Sí. ¿A ti? Sí. ¿En serio? Sí, ¿A ti también? Sí. Ah, Sí. Más de uno. ¿pero durante la entrevista? Durante, No. antes, después. Después. Después cuando Después no del les titular. gusta. Ah, cuando sale publicado. Todas las anteriores. Vamos a una serie. Ya, ahora sí. La serie es Severance, Separación, que es una serie que tuvo una primera temporada en 2022 y pasó bastante, fue comentada, pero bastante colada, pero este año fue un tremendo éxito, la temporada 2. Es la historia de una misteriosa corporación que se llama Lumon Industries, que somete a los empleados a un procedimiento quirúrgico que mediante algo así como un chip, esa parte no lo entendí tan bien, te divide en dos partes los recuerdos, por un lado la vida laboral y la vida personal, creando dos personalidades que no se conocen entre sí. Entonces no es que sean personas que tienen doble personalidad, sino que ellos no saben lo que el otro hace en el otro tiempo, no saben quién es. Entonces está todo lo que pasa dentro del Lumon Industry y todo lo que pasa afuera, y afuera siempre está como invierno, y adentro es todos unos colores blancos medio verdosos, es bien angustiante la serie. Entonces cada uno de estas personas tendría un INI, que es dentro del trabajo, de INI, y un OUTI fuera del trabajo. Entonces, el protagonista Mark Scout, que es Adam Scott, el autor, lidera este equipo que empieza a sospechar que hay algo raro ahí. Algo raro, entonces hay uno que se reintegra, o sea, que vuelve a tener los juntar dos su lados, cabeza, ¿ya? y bueno, hacen un experimento, algunos INIs van un poquito afuera y van a ver qué hacen los otros afuera. Y bueno, yo les voy a contar, pero en la segunda temporada se sabe qué es lo que está haciendo Lumon, cuál es el objetivo de esa De esa industria. de esa industria. Así que es interesante. ¿Y por qué es interesante? Hay blogs enteros en Reddit hablando de esto y tiene dos cosas. Por un lado, el tema de la inteligencia artificial y el futuro del trabajo, cómo vamos a dividir nuestra vida en tiempos de algoritmo donde estamos mucho más integrados. Y lo segundo, que es bien interesante, es todo un análisis de la libertad de decisión. En el sentido de que estamos en regímenes cada vez más totalitarios en ciertas partes del mundo y cómo las personas tienen que luchar por poder determinar sus vidas. Así que esa es una serie que me salió súper harto. Y finalmente, Severance está en Apple TV, por cierto. en Apple TV, sí. Era la temporada 1 y 2. Y documental, aquí fue menos lineal, porque lo otro fue súper fácil, me encontré con las cosas directo. Pero curiosamente, preguntando, me apareció un documental que yo habría puesto en policial, pero que un grupo de emprendedores me lo recomendó muy fehacientemente y por eso acá lo traigo. Se llama El desastre del Titán, que analiza la trágica implosión del sumergible Titán en 2023 durante una expedición a los restos del Titanic, que transportaba a millonarios que querían en el fondo viajar a ver las ruinas submarinas. ¿Se Una acuerdan? investigación periodística. Qué Es, buena. es una investigación periodística Sí. de primer nivel Sí. que tiene, en el fondo, entrevistado a todo el círculo cercano de esta empresa, que fue la que falló, en el fondo, las alarmas que había de que esto iba a fallar, el entorno. Es realmente un documental súper bueno. Murieron 5 personas esa vez, incluyendo a Rush, el dueño del aparato. ¿Y por qué llama tanto la atención? Porque en toda la lógica era que este tipo de naves no se habían probado, porque si se probaban y se hacía la certificación, etcétera, nunca iban a llegar a ser tan innovadoras, nunca iban a llegar al fondo del mar a ver el Titanic, porque esto pasa en aguas internacionales.
Claro. Un barco canadiense lo bota. Entonces estos emprendedores me dicen que es la típica cosa que cuando algo sale mal, la tensión entre innovación y regulación entra en conflicto. Y eso está en todo el documental, pero también en la discusión posterior. O sea, cuánto este tipo de cosas hay que regularlas para poder seguir adelante y crear cosas nuevas. ¿Cómo se llama? Se llama Titán. Titán. Se llama El desastre del Titán. Bueno, me gustó, me tincó. No, es súper entretenido. Todo Me anotado. tincó O sea, es saber medio esto. angustioso, porque uno como que te va dando cuenta que esto iba a pasar. Qué horror. Ya, aquí vamos a estar atentos hoy. Paula Valenzuela. Además de esta reunión entre Kaiser Alvarado que les decía a las 10:30 en la sede del Partido Republicano, hoy a las 4 de la tarde en La Moneda, el presidente Gabriel Boric recibe las cartas credenciales de los embajadores de Israel, Panamá, Japón, Cuba y Estados Unidos. Ups. Entretenido, ¿no? Por Israel y Estados Unidos. La última vez que hubo entrega de cartas credenciales con Israel quedó la grande. Y con el embajador de Estados Unidos también. Tienes razón. Sí. Y aparte estamos en medio de una polémica con la embajadora de Nueva Zelanda. El embajador, está la Cancillería Sí. con En modo alerta. alerta por lo de la embajadora de Nueva Zelanda, y además la última, el embajador de Estados Unidos provocó molestia en la Cancillería cuando dijo que había pedido presentar las cartas con el presidente, que no le habían dado hora. Le Exactamente. dieron hora para el penúltimo día del año. Pero quizá todos juntos se diluye un poco la tensión. La Cancillería lo hace así, Claro. agrupa, digamos. Agrupa, No claro. no lo hace con embajadores individuales, y claro, capaz que sea más piola todo, más, en fin. Marily Luders, ¿atentos? Hoy día a las 9, el Instituto Nacional de Estadística da a conocer los resultados del desempleo o del empleo. La última vez, por el trimestre móvil, septiembre-noviembre, o sea, ya nos acercamos más o menos al fin del año. El desempleo anterior llegó a 8,4, hay que ver cómo está este indicador, que es clave para el gobierno que viene, o sea, con qué llega. ¿Con qué empleo llega? Con Marily Luders, con Paula Valenzuela, el Rat Pack de hoy, la mesa de editoras, que tengan un estupendo Fin de año. fin de año, que les vaya bien, que tengan una linda fiesta mañana. Muchas gracias igualmente Chao. a todos. Gracias Buenos y días. muy buen martes y Muy buen cuidarse el martes. calor. Me parece que viene Hoy sí. fiero hoy día. Buenos Tremendo. días. Buenos días. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. En un mundo que cambia aceleradamente por la digitalización, la sostenibilidad y la nueva economía, las organizaciones necesitan líderes capaces de anticipar y transformar con propósito. Nuestros programas integran inteligencia artificial, sostenibilidad, marketing, finanzas y gestión de las personas, conectando el conocimiento con la acción. Un negocio SFEN de la Universidad de Chile, educación ejecutiva que impulsa el crecimiento de las personas, las organizaciones y el país. Más interés en lo que te gusta, sin interés en lo que pagas. Paga lo que quieras con tus tarjetas de crédito Scotiabank. Hasta 12 cuotas sin interés en comercios. 18 y 24 cuotas sin interés en viajes y automotriz. 10 y 12 cuotas sin interés en educación. 18 cuotas sin interés en el pie de tu nuevo hogar. Acumula experiencia sin interés. Elige ser Scotiabank. Scotiabank. La grandeza ya no es solo el tamaño. Hoy la verdadera grandeza evoluciona, se redefine, se transforma en una más silenciosa, más consciente. Porque ser grande ya no es llegar primero, es cuidar el camino a los tuyos y al mundo que te recibe. The All New Palisade híbrido. La grandeza toma una nueva forma.